Hola a todos, mi nombre es Raúl Gutiérrez, soy el coordinador del programa de hermano mayor del Comité Permanente Académico de SOCIEM UPC y el día de hoy en el módulo de ginecología vamos a hablar un poco de infecciones de transmisión sexual en SIDA. Empezamos con qué es una infección de transmisión sexual. Bueno, por definición es una infección que se contagia entre persona y persona mediante el contacto sexual ya sea vaginal, anal o oral. ¿Y qué es el SIDA? Bueno, básicamente es el estadio avanzado de la infección por VIH, la cual curiosamente también es una ITS, ¿no? El SIDA también se define por un conteo de linfocitos TCD4 menor a 200 o por enfermedades características del SIDA. ¿Y cuál es la relación entre ambas? Bueno, acá podemos ver que la relación entre la ITS y el SIDA es bidireccional. Eso quiere decir que tanto el estadio SIDA, por el mismo hecho de que te inmunosuprime, te predispone a la adquisición de ITS, pero a la vez, algunas ITS también te predisponen a la infección por VIH, la cual puede progresar a SIDA, ¿no? Les comento rápidamente un poco de epidemiología. A nivel mundial, en el 2018 teníamos casi 38 millones de personas viviendo con VIH-Sida, habiéndose registrado en ese año hasta 1.7 millones de nuevos casos. Si bien la mayoría se centra en el África subsahariana, también tenemos aquí en Perú, pero gracias a los esfuerzos y estrategias de salud pública en el Perú hemos logrado una reducción considerable en los últimos 5 años. Pero la principal vía de transmisión sigue siendo la vía sexual, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las infecciones de transmisión sexual más importantes en una persona VIH positivo en estadio SIDA? A la cabeza las dos más comunes, clamidia y gonorrea, seguido por otras enfermedades muy curiosas, la tricomoniasis y la sífilis, y por último, pero no por eso menos importante, la hepatitis B y la hepatitis C. En el caso de mujeres VIH positivo, la recomendación de screening para las ITS es, para la gran mayoría, anual. Las únicas que no reciben screening anual y solo se hacen en la primera visita son ambas hepatitis B y C. Ahora, ¿qué les parece si desglosamos cada infección una por una? Empezamos por la clamidia, la cual es causada por el bacilo gram negativo pleomórfico Clamidia trachomatis, específicamente los serotipos D y K, los cuales infectan el tracto vaginal. Los serotipos L1 y L3 causan otra enfermedad también de relevancia clínica, pero menos común, el cual es el linfogranuloma venéreo. La fisiopatología se resume en un ciclo de vida bifásico y para no entrar mucho en detalles microbiológicos les explico, son dos fases. La primera de infección, en la cual la clamidia invade y evade mecanismos inmunológicos celulares, y la fase de multiplicación, en la cual la clamidia se multiplica y se libera para seguir infectando. En cuanto al cuadro clínico, si bien la mayoría es asintomático, puede llegar a infectar múltiples mucosas diferentes del tracto genital femenino, ¿no? Tanto la vaginitis como la cervicitis se pueden presentar con una descarga vaginal mucosa clara o purulenta, acompañada o no de sangrado poscoital fuera del periodo menstrual. La salpingitis es una progresión menos común, ¿no? Pero se manifiesta con un dolor hipogástrico intenso muy característico, así que hay que tenerla en cuenta. Algo sumamente importante es que tanto la clamidia como la gonorrea pueden progresar a EPI, la enfermedad pélvica inflamatoria, del cual tenemos un módulo totalmente exclusivo de revisión, pero a grandes rasgos les comento que es una diseminación de la infección que se presenta característicamente por dolor abdominal bajo, síntomas constitucionales incluyendo disuria, incontinencia urinaria, menometrorragia, dispareunia y por supuesto descarga vaginal. Como pueden ver acá, la infección puede diseminarse a tal punto que llega a afectar al hígado, ¿no? Les recomiendo mucho el módulo de enfermedad inflamatoria pélvica. La prueba diagnóstica Gold estándar para la clamidia es un test de amplificación de ácido nucleico, el famoso NAT, altamente específico y sensible. Se puede obtener tanto una muestra de frotis no invasivo como invasivo, lo cual es una ventaja, ¿no? Y nos permite diferenciar entre clamidia trachomatis y Neisseria gonorrhoeae para poder iniciar un tratamiento adecuado. En caso no tengamos NAT disponible, podemos realizar un examen de detección de anticuerpos de antígenos en frotis vaginal, el cual no se prefiere en primera instancia, pero no es una mala opción. La segunda más común es la gonorrea, causada por el diplococo gram negativo intracelular Neisseria gonorrhoeae. La fisiopatología de esta bacteria es una infección mucosa, como cualquier otra, pero esta está potenciada por su alta infectividad relacionada a factores de virulencia que le permiten evadir el sistema inmune, como variación antigénica o destrucción de la IgA en las mucosas. El cuadro clínico puede contar con manifestaciones genitales, las cuales solo se presentan en el 25% de los pacientes, como la bartolinitis, la cual es una obstrucción del conducto de las glándulas de Bartolino, que se presenta con edema y dolor del vestíbulo, puede haber o no puede haber descarga. La uretritis, que se presenta como una descarga de uretra purulenta, que es más difícil de ver en mujeres que en hombres. Y la cervicitis, por supuesto, que es una descarga purulenta característica, maloliente. También hay dolor cervical y sangrado a la palpación. Y esta es la que tiene más probabilidad de progresar a enfermedad inflamatoria pélvica. Algo curioso es que la gonorrea es más difícil que progrese a una vaginitis. Y ese es un punto importante para diferenciar de clamidia. Luego tenemos las manifestaciones extragenitales. Acá tenemos una proctitis, la cual es una complicación sumamente infrecuente, pero se caracteriza por una descarga anal purulenta o sanguinolenta, acompañada de inflamación.
Luego tenemos la faringitis gonocócica, caracterizada por dolor de garganta, exudado faríngeo, y también la enfermedad gonocócica diseminada, la cual se caracteriza por poliatralgias, tenosinovitis y dermatitis. En el caso de la dermatitis son lesiones pústulo-vesiculares o maculopapulares con un centro necrótico. Lo raro es que esta manifestación solo se da en 2% de los pacientes, pero con una incidencia de 4 a 1 en mujeres sobre hombres. El diagnóstico también es por NAT, por excelencia. Las muestras pueden ser tanto de orina como de hisopado cervical y en caso no tengamos NAT disponible o quisiéramos determinar la resistencia antibiótica de la cepa de Neisseria, un tema emergente en los últimos años, podemos realizar un cultivo de Thayer-Martin. En caso estemos frente a una artritis gonocócica, podemos analizar el líquido sinovial y guiarnos por un conteo de leucocitos mayor a 50.000. Claro, este líquido también es sumamente purulento. Otra muy conocida es la sífilis, causada por la Espiroqueta treponema pallidum, la cual se manifiesta como sífilis primaria, secundaria, terciaria o latente. Debido a su forma particular, esta bacteria puede invadir mucosas y diseminarse sistemáticamente con gran facilidad y en poco tiempo. Invade células endoteliales preferiblemente y ocasiona un infiltrado inflamatorio perivascular responsable de las siguientes lesiones. El famoso chancro, ¿no? Esta lesión es la lesión primaria, clásica de la sífilis primaria, valga la redundancia. Es un chancro duro. El nombre hace referencia a una lesión indolora, que si bien desaparece a las 3 a 6 semanas, es muy raro que pase desapercibida, ¿no? Miren cómo se ve. Pues sí, en hombres que se ve así, pero este es el módulo de ginecología y en mujeres ese no es el caso. En la mayoría esta lesión puede pasar desapercibida, como es interna e indolora, algunas ni la notan y esto las pone en riesgo de desarrollar con mayor facilidad sífilis secundaria, caracterizada por un rash polimórfico de color rojo cobre, diseminado, que se encuentra hasta en las palmas y en las plantas de los pies, condiloma lata, que son lesiones verrugosas en el área anogenital y mucosa oral, y otras lesiones como la alopecia en parches, menos común en mujeres, claro, o la tonsilitis sifilítica. Luego tenemos la sífilis terciaria, caracterizada por las famosas gumas sifilíticas, las cuales son lesiones granulomatosas, como pueden ver acá, o incluso a nivel de la vasa vasorum de las grandes arterias y causar la conocida aortis sifilítica. Por otro lado, tenemos también la neurosífilis, que puede ser meningia o parenquimal. En el caso de la meningia, se presenta como una meningitis o puede ser parenquimal en un estadio un poco más tardío y presentarse con síntomas neurológicos como las paresias, demencias, déficits cognitivos o incluso las más características como la pupila de Argyll-Robertson y el famoso tabes dorsalis, una degeneración medular de los cordones posteriores. Para el diagnóstico de sífilis tenemos pruebas treponémicas y no treponémicas. Estas últimas, RPR o BRL, sirven para hacer triajes, evaluar actividad o monitorear el tratamiento. Son bien sensibles y poco específicas. Hay múltiples razones por las cuales puede salir un falso positivo, tan comunes como un simple embarazo, ¿no? Si bien el BDRL puede ser muy útil para evaluar el líquido cefalorraquídeo, para el diagnóstico en sí preferimos pruebas terponémicas, para el diagnóstico confirmatorio, como la absorción de anticuerpos terponémicos fluorescentes, el FTA-ABS. Esa es una prueba con un alto valor predictivo positivo. Es muy útil para detectar una enfermedad activa también. Otra opción también es una detección directa de la espiroqueta con microscopía de campo oscuro junto con inmunofluorescencia, pero si este saliera negativo no podríamos negar que haya sífilis. Una rápida y fácil de recordar es la tricomoniasis causada por el protozoario flagelado Trichomona vaginalis. Tiene una clínica muy característica porque es de las pocas vaginitis que ocasionan una descarga amarillenta verdosa, ¿no? Ligeramente espesa y maloliente, que incluso llega a afectar el cervix inflamándolo y generando el famoso cervix en fresa. El diagnóstico de esta infección es principalmente clínico, pero se puede confirmar con microscopía de montaje húmedo en la cual se buscan las tricomonas como un parásito, un protozoario flagelado, y un frotis para verificar que el pH vaginal esté elevado, en este caso mayor a 4.5. Por último, tenemos otro viejo conocido, la hepatitis B. Este virus ADN puede ser adquirido por la vía sexual y diseminarse rápidamente a esa sudiana, que son los hepatocitos, haciendo que estos expresen péptidos virales y nuestros propios linfocitos CD8 atacan, generando destrucción e inflamación del parénquima hepático. El cuadro clínico en una infección aguda es más que nada subclínico, en el 70% de los casos, pero también puede ser sintomático, aunque con síntomas inespecíficos y dolor en el cuadrante superior derecho, que se autolimitan en 1 a 3 meses. Curiosamente, apenas se da la infección, se puede desatar un cuadro descrito como síndrome tipo enfermedad del suero.
Nuevamente, algo poco específico y se caracteriza por rash, poliartritis y fiebre. En caso de una infección crónica, se los menciono únicamente de manera referencial, ya que la mayoría son portadores no contagiosos, pero hay que tener en cuenta que se trataría de un cuadro clínico característico por las complicaciones de la cirrosis hepática y algunas de las manifestaciones extrahepáticas también pueden ser la poliarteritis nodosa, un tipo de vasculitis y la glomerulonefritis membranosa. Las elevaciones de las transaminasas son las más características en estos casos. La hepatitis aguda se caracteriza por una elevación de ambas, pero con un ratio menor a 1, AST-ALT, o mayor a 1 si esta fue una infección fulminante, lo cual es poco común, pero se da. Mientras que la infección crónica es más variable, puede ser con un ratio mayor o igual a 1, pero los puntos de corte son distintos dependiendo del estado de la infección. En unos casos puede ser menor a 100 unidades por litro y en enfermedad activa hasta mayor a 100. Otros valores disminuidos son la gamma glutamiltransferasa, la bilirrubina, la glutamato deshidrogenasa o la fosfatasa alcalina. Y en cirrosis podríamos ver una baja de albúmina y colinesterasa. Para hablar del diagnóstico de hepatitis B, tenemos que tener claros algunos marcadores. Primero que nada, el antígeno de superficie, el cual es la primera evidencia de infección, y los anticuerpos contra este significan una infección previa resuelta o una inmunización. Luego está la proteína de cápside, cuyos anticuerpos pueden significar una infección reciente o crónica, dependiendo si son IgG o IgM respectivamente, y el antígeno de envoltura, el cual indica una replicación activa e infectividad, pero anticuerpos contra este indican infección resuelta de larga data. Si bien este no es el módulo de hepatitis B, en este gráfico podemos ver algunos de los marcadores que les he mencionado. El ADN viral presente desde el momento de infección se puede detectar mediante pruebas moleculares. El de envoltura y de superficie, el antígeno, que se elevan rápidamente junto con las transaminasas, luego disminuyen y vemos la elevación de la IgM en fases agudas y de la IgG en fases tardías, ambas contra el antígeno de cápside, y también la aparición de anticuerpos contra el antígeno de superficie y el antígeno de envoltura, que indican una infección pasada resuelta y en el caso de la superficie una inmunización. Acá les muestro un artículo de revisión del año 2020 titulado Emerging and Reemerging Sexually Transmitted Infections, en el cual se tocan puntos muy interesantes, ¿no? Dentro de los más relacionados de infección por VIH, estadio SIDA, están los casos de shigelosis por transmisión sexual y la hepatitis A. La shigelosis por transmisión sexual es algo que ya se había comentado antes y que se ve de manera más común en la población HCH, ¿no? Sin embargo, ahora se está hablando de que han experimentado un incremento progresivo en los últimos años, el cual se atribuye a las facilidades sociales que este grupo de riesgo ha ido adquiriendo en los últimos años. Por otro lado, también se habla de un aumento de la incidencia de infecciones por el virus de hepatitis A, del cual no hemos hablado en este módulo por su relativa infrecuencia, y se menciona que la data reciente sugiere que la inmunización previa para hepatitis A en pacientes VIH positivos no es suficiente como protección y que se debería preferir una profilaxis post-exposición. Un artículo muy interesante, se los recomiendo bastante y acá les dejo la referencia del New England. Pasemos a unas preguntas de revisión. Pregunta número 1. Mujer de 20 años de edad acude a consulta debido a que notó aparición de un rash maculopapular color rojo cobrizo y no pruritítico en múltiples partes del cuerpo, incluyendo palmas y plantas. No refiere haber notado lesiones genitales, tiene múltiples parejas sexuales y no usa protección. ¿Cuál es el siguiente paso en el manejo diagnóstico de esta paciente? Pongan pausa al video si quieren responderla y pasamos a la explicación. Bueno, una biopsia de cultivo de Taylor-Martin de la lesión, como mencionamos, servía para el gonococo, pero específicamente para realizar el perfil de resistencia antibiótica, ¿no? Más que el diagnóstico. El NAT para clamidia tampoco sería de utilidad, ya que los síntomas no encajan con clamidia. El test de Papa Nicolau también lo descartamos, ya que no estamos pensando en hacer screening para HPV o cáncer cervical. Y el test de sangre es para hacer descarte de herpes, lo que tampoco no encaja con el cuadro de la paciente. Lo que sí encaja con el cuadro es una sífilis, específicamente una sífilis secundaria. La respuesta es un test no tepronémico para sífilis, o sea, RPR o BDRL. Estos son los más sensibles, como dije, y si bien son los menos específicos que un tepronémico, son una buena elección para el screening inicial. Noten por favor acá, la oración dice no refiere a haber notado lesiones genitales. Como les mencioné, esto es típico en mujeres. Es sumamente difícil identificar la lesión inicial, el cual es el chancro duro. Pregunta número 2. Mujer de 30 años, G2P20, acude a consulta por presentar una descarga vaginal maloliente en las últimas 3 semanas. Refiere además prurito vaginal, dispareunia y que los síntomas empeoran con el periodo menstrual.
Es sexualmente activa, con pareja única y utiliza únicamente anticonceptivos orales. Al examen físico se evidencia una vulva eritematosa, descarga vaginal verde amarillenta y puntos hemorrágicos en un canal cervical eritematoso. ¿Cuál de los siguientes hallazgos es patognomónico de la enfermedad diagnosticada en la paciente? Esta la vamos a abordar un poco diferente, ¿ok? Entonces, lo más probable es que el paciente tenga una vaginitis, ¿no? Si bien no he hablado de todas ellas en este módulo, podemos recordar algunas de las opciones. Las células epiteliales vaginales con bordes puntiagudos son patognomónicas de vaginosis por Gardnerella. La descarga en este caso es blanquecina y huele a pescado, y el cervix no se afecta, así que la descartamos. Las pseudohifas son características de vulvovaginitis por cándida. La descarga tiene un aspecto más espeso, como de queso cottage o requesón, es descrito, así que también descartamos. Las células gigantes multinucleadas son más características de una infección viral como herpes virus y no presentan descargas, así que la descartamos. Los diplococos gram negativos hacen referencia a Neisseria gonorrhoeae, que también presentaría afección cervical y una descarga purulenta, ¿no? Encajaría, pero esta sería cervical y acá nos dice que es vaginal. Por ende nos quedamos con la opción E, que describe el parásito Trichomona vaginalis, que encaja perfectamente con el cuadro de la paciente. Muchísimas gracias por su atención, espero que haya sido de utilidad. Mi nombre es Raúl Gutiérrez, de Sociemo PC, y ya nos vemos en un próximo video.